de nuestro programa Recta Final. Ustedes sabrán, lunes y viernes habitualmente hacemos este programa, pero bueno, hoy es una ocasión especial con una gran personalidad que nos está acompañando el día de hoy. A quienes les gusta el mundo del deporte motor, bueno, desde luego que en el radar tendrán ubicado a la persona que tenemos hoy como invitado, pero bueno, no sin antes darle la bienvenida a mi compañero y amigo Alejandro Cervera. Alex, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes, amigos de Par Sports. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página de manera oficial en www.paresport.com.mx, nuestro canal de YouTube Para Sport México y nuestras redes sociales con el @ParaSportMX para Facebook, Twitter e Instagram. El día de hoy tenemos una visita por demás muy emotiva y sin duda alguna muy importante para el mundo del automovilismo, sobre todo para quienes nos dedicamos de manera empírica al tema de recolectar la información con respecto a la Fórmula 1. Hoy tenemos un invitado de lujo en Recta Final. Ricardo, coméntanos un poco. Claro que sí, pues bueno, ya como lo estarán viendo, amigos, en la imagen, igual bienvenido a Jaime Tinoco desde Guadalajara, México. Bueno, hoy nos encontramos en diferentes latitudes. Jaime en Guadalajara, Alejandro en San Francisco de Campeche y un servidor, Ricardo, desde la ciudad de Mérida, Yucatán, recién desembarcado. Y bueno, nuestro invitado de esta tarde es un gran periodista que, insisto, quienes están familiarizados en el mundo del deporte motor y quienes ven las transmisiones de televisión, pues bueno, hasta la voz se les hará conocida. Se trata del periodista colombiano especializado en el deporte motor, Diego Fernando Mejía, a quien le doy la bienvenida. Diego, muy buenas noches. Sé que donde tú estás ya es de noche y bueno, bienvenido. Es un gusto, un honor, un placer tenerte con nosotros en esta tarde en México, noche en España. Muchas gracias, Ricardo, por el saludo. Un saludo también a Alex y a Jaime. Sí, bueno, ya un poco entrando en esta Semana Santa, momento de reflexión. También, por supuesto, para reflexionar sobre lo que ha sido hasta ahora lo poco que llevamos de esta temporada, que es la más larga en la historia de la Fórmula 1 y que apenas empieza, ¿no? Todavía nos queda por delante un 87%, pero ya en las 3 carreras que han pasado han ocurrido muchas cosas. En 3 carreras prácticamente ha pasado de todo un poco, quizá un poquito más adelantado de lo que ocurrió en el 2021, que fue una temporada de locos, que cómo se extrañó también tus comentarios en el canal de transmisión que había en aquel momento, que bueno, prácticamente sigue siendo el mismo el día de hoy. No quiero avanzar sin darle también la bienvenida a Jaime Tinoco. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, Alejandro y a nuestro invitado Diego. Muchas gracias por la aceptación a esta invitación. Es una persona con toda la experiencia en Fórmula 1 y pues un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, yo digo que empiezo, no es por ser egoísta, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarle, digo, aquí no vamos a estar hablando quizá tanto de Fórmula 1, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Diego Mejía, la trayectoria como periodista, como profesional, y bueno, a nosotros nos gustaría saber, desde luego, pues cómo fueron los comienzos de Diego Mejía en el periodismo deportivo, en este caso del deporte motor. Pues Ricardo, yo creo que es más que todo algo heredado, diría yo. Mi padre pues fue piloto cuando yo era niño y luego se convirtió en periodista un poco por necesidad de difundir las mismas carreras en las que él corría, ¿no? Luego pues cuando yo estaba en el colegio y él seguía corriendo, yo lo acompañaba y sin saberlo me empecé a involucrar un poco en el tema del periodismo. Yo también en paralelo estaba corriendo en karts. Yo pues corrí desde que era chico, desde que tenía 8 años en las categorías de niños. Corría en paralelo con Juan Pablo Montoya en ese entonces. Y fue pues poco a poco sin que yo lo buscara acomodándose eso. Realmente pues lo que a mí me gustaba por supuesto era más el pilotaje que cualquier otra cosa, pero pues fui llevando nada, mis estudios normalmente, tuve épocas en las que pude correr, otras en las que por X o Y no teníamos cómo seguir con los karts, tuvimos que parar, pero luego
no sé, me iba bien en el colegio, era el mejor del curso y el premio era volver a las carreras, por ejemplo. Y así fue hasta que pues llegó el momento de decidir un poco qué hacía a nivel de mi carrera como profesional, más allá de las carreras. Entré a la universidad, pero al mismo tiempo pues quise seguir con el automovilismo. Digamos que en Colombia gané lo que necesitaba ganar para pensar en poder hacer alguna carrera a nivel internacional. Pero pues siempre, como ustedes lo sabrán, el automovilismo, dice mi papá, es el deporte que más frustrados produce en el mundo porque, como dicen en México, sin lana, pues no. O como dicen en Estados Unidos, no money, no honey. Y así es, en el automovilismo no basta con una pelota de fútbol, con una cancha, con una bicicleta, no, tienes que pues arrancar de una inversión mucho más alta y no es para todos los bolsillos, ¿no? Entonces, cuando ya das el salto al automovilismo, incluso más. Y pues en mi caso, nada, yo cumplí con mi carrera como yo soy ingeniero industrial, me gradué, pero el día que me graduaba estaba corriendo en la Barber Dodge, se llamaba en esa época la categoría, que en esa misma carrera estaba Memo Rojas, él estaba también empezando en el automovilismo en ese momento en los Estados Unidos. Corrimos juntos, recuerdo, y pues en realidad fue la única carrera que pude hacer porque ese año también en paralelo estaba arrancando Juan Pablo Montoya en la IndyCar y mi papá estaba transmitiendo las carreras para Colombia, para radio. Yo pues empecé a acompañarlo y ya de ahí, ya pues digamos que la carrera de piloto se convirtió más en una afición, en un hobby, en seguir haciéndolo porque me gustaba y pues seguí corriendo localmente en Colombia, ganando muchas carreras. Los títulos que se pueden ganar en Colombia, creo que los he ganado todos, pero claro, ya pues a nivel profesional estaba muy metido en prensa escrita, en radio, en televisión, viviendo pues un momento que para Colombia era excepcional el pues ver el surgimiento de Juan Pablo Montoya y luego verlo llegar a la Fórmula 1 y poder acompañarlo también en ese paso. Ya que hablamos de Juan Pablo Montoya, que bueno, ya mucho nos has comentado sobre él y la cercanía, pues realmente, ¿qué significa para Diego Mejía Juan Pablo Montoya? No, obviamente pues es el mejor piloto que ha tenido Colombia, ¿no? Y pues ahora está su hijo Sebastián intentando seguir sus pasos. Ojalá que consiga el objetivo. No es nada fácil porque el listón que ha dejado Juan Pablo es muy alto, ¿no? Es un piloto que pues nació con un talento para esto. Su padre pues era piloto también. Su padre corría contra mi papá. Eran compañeros de competencias en los karts cuando eran jóvenes, antes de que fueran padres. Entonces ellos, bueno, Pablo Montoya padre, o sea, sabía cómo llevar la carrera de su hijo y pues su hijo salió con un talento especial para eso, ¿no? Supo llevarlo, tuvieron que hacer muchos sacrificios, hacer apuestas muy valientes en ciertos momentos, pero al final pues todo se dio para que él llegara, ¿no? Y obviamente pues conozco la historia prácticamente que desde que nació. Yo cuando corrí mi primera carrera en karts sí, a los 8 años, tenía muy claro, mi papá me lo dijo, tenía que intentar seguir a Montoya, era la referencia y desde que era un niño pues siempre lo fue para mí a nivel de piloto y obviamente pues poder seguir luego su progresión y verlo triunfar en la Fórmula 1 como lo hizo, obviamente fue algo muy especial. Imagino que muchísimas emociones, victoria, bueno, de las victorias que conseguía Juan Pablo Montoya, que sin duda a nivel Latinoamérica, vamos, han habido pilotos campeones, pero pues sobre todo hispanoparlantes, yo creo que es uno de los referentes más grandes en la actualidad, ¿no? Porque, vamos, si nos vamos a Juan Manuel Fangio, pues bueno, realmente muy pocos se acuerdan de ello. Como dicen en las transmisiones en ESPN, Fox Sports, ¿no? Solamente Fosaroli se acordará de esa época. Alejandro, Alejandro y Jaime, ¿alguna cuestión, alguna pregunta que quieran hacer a nuestro invitado Diego Mejía? Le cedo el micrófono a Jaime, yo me voy a meter en otros temas con nuestro invitado. Adelante, Jaime. Alejandro, pues antes que nada, comentarte que creo que cojeamos del mismo pie. También estuve intentando ser piloto en automovilismo deportivo aquí en México, en el ralismo. Tienes razón en todo lo que comentas, es un veneno que es muy profundo y que es muy difícil de deshacerse de él. Pero esta perspectiva que te lleva a ser cronista, que te lleva a ser comentarista en la Fórmula 1, aún te sigue apasionando, sigues de alguna manera
involucrado en el automovilismo deportivo como piloto, en alguna etapa más allá de lo que es el periodismo? Sí, pues me gustaría poder seguir corriendo, pero desafortunadamente hace muchos años que no lo hago. Creo que la última vez que hice una carrera fue en 2016, 17. Trataba siempre de volver en diciembre a Colombia para correr las 6 horas de Bogotá, que es como la carrera más importante del automovilismo allí. He tenido la suerte de ganarla 10 veces, pero siempre quería poder volver allí. Desafortunadamente hubo muchos años que o llegaba y ya era tarde, ya pues llegaba más sobre la Navidad, ya había pasado la carrera y no había forma de tomar parte, y ya pues son varios años que no la he podido correr, y claro, me daría mucha ilusión poder hacerlo de nuevo algún día, pero pues probablemente pues algunos de ustedes no lo saben, pero mi esposa es Paula Calderón, que es la hermana mayor de Tatiana Calderón. Entonces digamos lo que esa ha sido mi principal conexión con el pilotaje, pero de otra forma, ¿no? Poder como seguir lo que ha sido toda su carrera, su progresión desde que corría en los Estados Unidos, luego pues aquí en Europa, lo que ha podido hacer con la Fórmula 1, las pruebas que hizo con Alfa Romeo, ahora su paso por la IndyCar, que está siendo un desafío muy grande para ella, pero que poco a poco pues viene dando pasos allí con ello. Y es pues una forma muy diferente de estar involucrado, pero que igual me deja ver muchos otros aspectos que probablemente de otra forma sería imposible poder verlos. Pero de cualquier manera yo creo que el ver un Nomex, el ver los cascos, el ver los Hansi Vice, yo creo que sí te Claro, me pica, revoluciona, obvio. ¿no? Me pica, claro, sí. Cada vez que puedo, bueno, a veces vamos con Paula y con Tatiana a la pista de karts y nos picamos ahí a ver quién puede hacer el mejor tiempo, si alguien puede acercarse a los tiempos de Tatiana, pero ya me queda muy difícil. Sí, me imagino. Pues no sé, Ricardo, si continuamos con más preguntas respecto a la carrera periodística. A mí sí me gustaría pues saber, además de la cuestión deportiva, ¿qué otros aspectos del periodismo deportivo te llegaron a llamar la atención además del automovilismo? En realidad tengo que confesar que ningún otro. Yo soy muy aficionado al ciclismo, me lo practico y es como mi, mi deporte para mantenerme bien físicamente. Eh, para los colombianos el ciclismo pues es una afición muy grande. Hemos tenido grandes ciclistas y creo que en la última década hemos tenido pues el momento de más triunfos de ciclistas colombianos. Entonces pues es algo que sigo muy eh, de cerca, pero que pues no estaría en capacidad de comentar al nivel que puedo comentar en el automovilismo, porque hay todavía cosas que yo me doy cuenta que no entiendo mucho del ciclismo, más allá de que lo practique, de que haya hecho alguna carrera, etcétera, pero me encanta informarme lo más que pueda del ciclismo, porque pues claro, cuando tú te montas en la bicicleta te das cuenta del esfuerzo, del sacrificio. Cuando estás en un pelotón, pues te das cuenta de cómo son las cosas cuando ya hay en juego, cuando te pones el número, ¿sí? Y a veces ni siquiera sin ponérselo, el dorsal, pero sí que es algo que me gusta mucho, que me apasiona, que de alguna forma cuando es como te pones el número, ¿sí? A veces mi escape del automovilismo. O sea, cuando estoy en la bicicleta, por lo general estoy pensando en otras cosas diferentes a las carreras, porque claro, casado con Paula es inevitable que en la casa se habla de automovilismo todo el tiempo. Me imagino que Diego, se pelean por todo ahí. A veces sí. ¿cuál sería el recuerdo más vívido que tienes de la Fórmula 1? El circuito que más te ha llamado la atención, la entrevista que más te ha causado emoción por realizar. ¿Cuál es ese momento más vívido en tu carrera periodística? Pues a ver, yo creo que por un lado hay cosas que nunca se olvidan, ¿no? Y hay cosas como por ejemplo la primera vez que vi un Fórmula 1 en pista. Eso fue, ni siquiera iba a reportar de la Fórmula 1, sino iba a cubrir una carrera de Juan Pablo Montoya en lo que hoy en día es la Fórmula 2, que en esa época se llamaba la Fórmula 3000. Era bueno, perdón, fue antes de esa carrera. Íbamos a Spa-Francorchamps, pero antes de eso íbamos a la carrera de Fórmula 1 de
de Hungría. Yo iba como invitado de él. Él en ese momento estaba buscando ser piloto de Fórmula 1. No tenía pues realmente el dinero ni nada, sino estaba buscando como a punta de su propio talento tratar de que alguien lo cogiera como piloto para la Fórmula 1 y recuerdo pues ver que el primer Fórmula 1 que yo vi en vivo y nunca se me olvida fue a David Coulthard en el McLaren en 1997 ahí en Hungría, y así como la primera vez que vi un IndyCar en pista, que fue pues un momento que recuerdo mucho porque casi que me pongo a llorar de la emoción y tenía, no sé, tendría 16 años o algo así, en Long Beach, que estaba yo en un puente y pasaba la pista por abajo y cuando pasó el primero, que era incluso uno de los que estaban en las posiciones de atrás, fue como increíble sentir la vibración y todo esto que transmite ver de cerca un auto del nivel de un IndyCar o de un Fórmula 1, ¿no? Y obviamente, pues a nivel periodístico, el mejor recuerdo, bueno, primero haber visto a Juan Pablo Montoya ganar las 500 millas de Indianápolis y haber transmitido eso para Colombia en simultánea por radio y televisión, porque las 500 millas, pues de pronto para alguna gente no tiene tal vez el significado que tenía para nosotros en Colombia, porque habíamos tenido un piloto, Roberto José Guerrero, que había estado cerca de ganarla en un par de ocasiones, había hecho la pole con récord de pista en el 92 y antes de eso había estado cerca de ganarla, había tenido un accidente muy fuerte que casi le cuesta la vida y que lo tuvo en coma más de un mes. Y claro, llegó Juan Pablo Montoya y a la primera lo ganó y pues sabíamos que esa victoria iba probablemente a catapultarlo para que Williams le diera finalmente la oportunidad en la Fórmula 1 al año siguiente, como efectivamente ocurrió. Y luego, pues, haber visto a Montoya ganar el Gran Premio de Mónaco. Porque, claro, o sea, esos primeros años míos cubriendo la Fórmula 1 era siguiendo a Juan Pablo Montoya y llevándolo lo que ocurría con él a Colombia, ¿no? Yo, obviamente tratábamos de seguir la Fórmula 1 en general y era parte de lo que tratábamos siempre con mi papá en ese momento, porque con él hacíamos las transmisiones de radio, era vender la Fórmula 1 como todo lo que era y no solamente por la figura colombiana, porque sabíamos que en algún momento ya no iba a estar y queríamos tratar un poco de inculcar esa visión por la categoría, por el deporte, más allá del ídolo que pues sabíamos que iba a tener un lapso y que pues no sabíamos hasta cuándo iba a durar, ¿no? Y de hecho, pues para nosotros fue más corto de lo que pensábamos que iba a ser. Pero pues verlo ganar el Gran Premio de Mónaco fue increíble, ¿no? Aparte porque pues tuvimos la suerte como de tener cierta cercanía con todo lo que pasaba con él durante ese fin de semana, incluso pues de haber dormido en su casa ese fin de semana, que él vivía en Mónaco en ese momento y nosotros dormimos en la sala de su casa con mi papá en esa edición del Gran el Gran Premio que cualquier piloto quiere ganar. Hoy en día, pues tal vez no para todos, pero sin duda creo que para Charles Leclerc es ese Gran Premio que definitivamente quiere ganar. Y que se le en ese momento, y me voy a regresar muchos años atrás, porque en el 77, el año en el que tu papá comienza a tener una relación a través de los medios de comunicación, específicamente con la radio, años más tarde, cuando en el 97, en el autódromo de Tocancipá, empiezas tu carrera periodística, envolviéndote en los medios de comunicación, envolviéndote más allá de lo que hacías como competidor. ¿Te imaginaste en algún momento verte como hoy, como el gran periodista que eres, referencia de tema periodístico para la Fórmula 1 y sobre todo siendo uno de los principales exponentes del periodismo automotor en Latinoamérica? Pues antes que nada, muchas gracias por esas palabras, Alex. Creo que pues hay gente que lleva una trayectoria de muchos más años que yo y probablemente tienen un espectro incluso que va más allá solo del deporte a motor y son excelentes en todo lo que comentan, ¿no? Lo mío, pues como les decía, no me veo en nada más porque es que lo que me mueve a mí es el automovilismo y desde que soy chiquito. Entonces, si me pusieran a comentar de cualquier otra cosa, seguro que sería un fracaso. Pero sí, realmente nunca pensé que fuera a acabar como periodista, ¿no?
Yo recuerdo que cuando mi papá corría en una serie de coches de turismo en Colombia que se llamaba la Copa Chevrolet de Sprint, que eran unos coches pues realmente muy básicos con un motor de 1000 cm3, pero el chiste era que todos los coches eran pues iguales y las competencias eran muy apretadas y era como pues que una marca estaba metida de lleno y era como una especie de resurgir que hubo en el automovilismo en esa época en Colombia después de algunos años difíciles porque se cerró el autódromo principal, etcétera, y cuando se construyó el nuevo tomó como un tiempo de volver a surgir el automovilismo en Colombia, ¿no? Entonces, claro, yo en esa época recuerdo que los coches se rifaban, se sorteaban carrera a carrera, y yo llevaba en un cuaderno el control de todos los coches y qué piloto lo había tenido en cada carrera y qué resultados había tenido. Entonces yo siempre me consultaban los pilotos, más allá de mi papá, que era uno de los que corría allí, siempre me iban a buscar para que yo les dijera qué tan bueno era el coche que les había tocado ese fin de semana, qué carreras había corrido, quién lo había pilotado, qué resultados había tenido. Y pues sin saberlo, fue como yo me inicié en ese momento en el periodismo, ¿no? Llevando los datos, las estadísticas, y es parte de lo que me gusta hoy en día también, ¿no? Como tener no solamente la opinión y el saber identificar en ciertos momentos las cosas que están ocurriendo en la pista, ir más allá de la información que se ve y pues tratar de entender ciertos aspectos que en el automovilismo y en especial en la Fórmula 1 son a veces un poco complicados y tratar de pues plasmarlo de tal forma que la gente lo entienda. Pero también los datos y las estadísticas, bueno, por algo estudié ingeniería industrial, entonces es algo que siempre me ha gustado y que en el deporte, sobre todo en los Estados Unidos, siempre lo recalcan mucho, ¿no? Los años en los que estuve siguiendo la IndyCar, te llenaban de estadísticas y de datos por todos lados y pues había ya demasiados, ¿no? Pero claro, de todo eso creo que algo queda y siempre me ha gustado mucho esa parte porque obvio los números cuentan una parte de la historia, no siempre son pues los reveladores que parecerían, pero siempre te dan indicios y te dan información que de otra forma es difícil encontrar. Diego, una pregunta ya más relacionada a la Fórmula 1. Hoy sí que tú como periodista que has seguido, pues yo creo que en tu haber hay más de 200 grandes premios de Fórmula 1 en tu cobertura, si es que no me quedo corto, pero ya con tu experiencia que llevas y los años que llevas ya dando el seguimiento en específico a la máxima categoría, para ti, ¿qué ha sido lo bueno, lo feo y lo malo de estar siguiendo esta categoría de monoplazas? Lo bueno, sin duda, poder dedicarme a lo que me gusta es algo que no tiene precio, ¿no? Si tuviera que hacer lo mismo siguiendo partidos de fútbol, seguro que no sería igual. Aunque para mucha gente probablemente sea lo contrario, pero para mí no. Eh, lo malo, lo malo de pronto sería a veces pues el estar tantos días fuera de casa. Digamos que durante la mayor parte de mi carrera lo he hecho sin tener hijos ni nada, entonces ha sido bastante más fácil y más llevadero, pero igual no es fácil, ¿no? Y hoy en día pues uno ve que mucha gente que llevaba años en la Fórmula 1 se está replanteando el continuar yendo a todas las carreras porque ya el calendario está tomando no solamente una extensión, sino una densidad que lo hacen muy difícil para cualquier persona, ¿no? Entonces, pues, esa sería la parte mala. Lo feo, pues sí, lo feo también, que pues nada, a mí me gusta, como les decía, mucho el ciclismo y a veces siguiendo todas las carreras, viajando todo el tiempo, pues no puede uno llevar la bicicleta al hombro como para seguir, ¿no? Y claro, en diciembre, enero, febrero siempre es mi pico de forma y el resto del año es perdiéndola para volver a recuperarla cuando acabe la temporada. Pues bueno, A mí me gustaría preguntar acerca de Juan Pablo Montoya, volviendo a este tema. Pues interesante la trayectoria de Juan Pablo Montoya y más tomando en cuenta, si no me equivoco, que pues una parte de su carrera la vivió aquí cuando el automovilismo deportivo pues, estaba en auge. ¿Me equivoco? Sí, no, él inició, el primer año de automovilismo de él internacional fue entre Estados Unidos en la Barber Sab y en México con la Copa Tecate y la Fórmula N, en México, sí. ¿Te tocó vivir algo aparte de, alguna parte de esta
etapa en México con Juan Pablo Montoya? No, en ese momento yo todavía no estaba como periodista, en ese momento yo estaba todavía corriendo, estudiando y sí, claro, lo seguí, tengo recuerdos de esa época porque mi papá sí acompañó algunas veces a Juan Pablo, tienen pues un triste recuerdo de uno de los viajes a México porque le robaron los pasaportes a Pablo y a Juan Pablo y fue un lío, recuerdo que fue uno de esos temas que los persiguió durante muchos años porque sabes que cuando uno pierde el pasaporte con la visa de los Estados Unidos, bueno, cada vez que ellos llegaban a Estados Unidos era un lío porque se les había perdido esa visa que se las habían robado y se desapareció en un control, ¿no? Pero más allá de eso, no, o sea, lo que recuerdo mucho es pues empezar a conocer nombres del automovilismo de México, Alfonso Toledano, recuerdo mucho que fue uno de los rivales que tuvo Juan Pablo en la Fórmula N, luego pues la gente con la que fundó la categoría de los prototipos estos de la Copa Tecate, ahí pues ya empezaba Freddy Tame, creo que era el que estaba al frente de ese proyecto, estaba pues también involucrado, no sé si de alguna forma Michel Jourdain, pero ya escuchaba el apellido de Jourdain incluso antes de que él llegara a la IndyCar. En fin, sí, empecé como a conocer nombres que luego, pues ya cuando Juan Pablo llegó a la IndyCar, por ejemplo, pues no sé, el Erdes Competition Team, pues ya lo había escuchado yo de antes porque habíamos estado pendientes de las carreras de Juan Pablo allí. Y un amigo de Juan Pablo en esa época, que luego fue también, bueno, fue amigo mío también, o es amigo mío, es justamente el hermano de quien les mencionaba antes, Roberto José Guerrero, que fue el colombiano que llegó antes que Montoya de la Fórmula 1, su hermano Jaime era pues contemporáneo con Juan Pablo y conmigo, era un poquito mayor, pero éramos como de la misma edad y corríamos juntos. Y Jaime fue como mi principal rival en algunos años en Colombia, también fue mi compañero de equipo en algún campeonato que ganamos juntos en Colombia, pero él en un año tuvo una oferta, una propuesta para irse a correr a México cuando ya estábamos con todo listo para correr juntos en Colombia. Y se fue y de repente no sé, a las pocas semanas me llamó y me dijo, me tocó devolverme porque al final no sé qué pasó, pero no salió el patrocinador y ya no tengo asiento en México, entonces me toca volver y yo, bueno, pues bienvenido de vuelta y sí, corrimos ese año y nos dimos en la cabeza peleando el título de la Fórmula Renault en Colombia y corrimos junto a la Copa Renault Twingo en Colombia, que se corría en paralelo. Ese año no la ganamos al año siguiente, pero sí ganamos varias carreras juntos. Pero sí, bueno, gracias a que no se fue para México, porque Jaime era un super piloto también, era muy bueno y seguro que si hubiese tenido el apoyo habría llegado muy lejos. Diego, ya para ir finalizando, últimas dos preguntas de mi parte. Alex, que tengas una pregunta y Jaime también. Digo, igual no quitar más tiempo. En España, pues ya es prácticamente la hora de acercarse a dormir. Mis últimas dos preguntas que yo hago. ¿Qué tan fácil o difícil es lograr conversar con pilotos de la Fórmula 1? Y, pues ya que estamos hablando hoy sí directo con los de la Fórmula 1, ¿cómo ve el experimentado Diego Mejía esta temporada que todavía pues, está empezando prácticamente? Pues hombre, ya cuando tú estás ahí en el ambiente, nada, todo pues sigue unos procedimientos que si tú los cumples, puedes hablar con los pilotos, ¿no? Obvio, pues siempre tendrán prelación algunos medios sobre otros y se entiende, pues es apenas lógico y creo que no aplica solo en la Fórmula 1, sino en todos los deportes y en todos los ámbitos. Pero pues a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a la Fórmula 1 es que yo tenía todo tipo de advertencias en torno a lo hostil que era el ambiente en todo sentido, ¿no? Y pues que yo iba a llegar y difícilmente iba a poder hablar con uno o con otro, que pues desde que tuviera Montoya pues estaría bien, y si podía tal vez entrevistar a Frank Williams en algún momento, tener de pronto a su compañero. Y pues me Se congeló, Diego me queda ¿Me oyes? Ahí sí, Sí, ya. ahí está. Ahora sí. Te decía que sí, que ahora yo te veo congelado. ¿Ustedes me ven bien? Sí, Te vemos bien, Sí, Diego. les decía que sí, que a nivel, digámoslo,
de gestionar las entrevistas y tal, en la IndyCar me pareció más difícil de lo que luego me pareció en la Fórmula 1 poder hacerle alguna pregunta incluso a Michael Schumacher en ese momento que pues era el máximo exponente al campeón del mundo, ¿no? La gente dentro de Williams súper abierta, o sea, para mí poder entrevistar a Gerhard Berger 1-1 el primer fin de semana que estuve allí para el Gran Premio de Australia de 2001 fue como, esto es un sueño, ¿no? De poder preguntarle a Patrick Head, a Frank Williams, era como realmente pues se veía que cuando tú ya estabas adentro ya podías, ¿no? Y pues ya depende de cómo te lleves tú y cómo pues te perciban a ti como profesional, pues te abrirán más o menos las puertas de allí en adelante, ¿no? Pero creo que fue muy sorprendente, sí, esa parte para mí de poder estar allí y nada, o sea, igual ahorita cuando pues ya estás ahí, obviamente desde afuera, si tú no estás como acreditado para seguir las carreras de Fórmula 1, es obviamente mucho más difícil porque claro, los pilotos tienen un tiempo limitado y tienen hoy en día, pues me imagino, muchas más solicitudes que incluso hace 5 o 10 años, ¿no? Pero... Pero sí, yo creo que es un poco así, ¿no? No me acuerdo cuál fue la otra pregunta que me hiciste, Ricardo. Ah, que la temporada, ¿no? Que cómo la veo, pues no, yo creo que todavía es muy temprano, pero pues está claro que Ferrari ha arrancado muy fuerte y que va a ser difícil para Red Bull de alguna forma reponer esa desventaja que ya tienen por los problemas de fiabilidad que han tenido en las 3 primeras carreras. No dudo que van a estar al nivel, que van a dar la pelea, pero obvio pues se hizo ya un colchón importante Leclerc, un poco pues tiene, como diría yo, un comodín, ¿no? Él, si no gana, o bueno, si no corre la próxima carrera en Imola, igual va a seguir de líder del mundial porque tiene más de una carrera de diferencia, ¿no? Aunque pues están los puntos de la carrera sprint también, ¿no? Pero sí, va a ser interesante ver cómo se da sobre todo esa guerra del desarrollo, cómo pues evolucionan los coches más o menos unos u otros equipos, pero el tema es que Ferrari ha arrancado demasiado sólido y todavía no han dejado ver como algún talón de Aquiles, ¿no? Probablemente si Carlos Sainz empieza a tomar fuerza, esa pueda ser el talón de Aquiles de la escudería, más allá de lo que históricamente pues ha sido eh, la, la debilidad de ellos, que es que en esa guerra del desarrollo técnico suelen quedarse atrás en la segunda mitad de la temporada y por eso en otras ocasiones cuando estuvo Vettel, cuando estuvo Alonso en Ferrari, los títulos al final pues se diluyeron en la segunda mitad de la temporada, ¿no? Más allá de ciertas circunstancias que afectaron sobre todo en la época de Alonso. Alex, ¿algo más que quieras preguntarle a nuestro Sí, invitado Diego Mejía? Mejía, son los comisarios, los villanos de la temporada 2021 y de la temporada 2022. Pues hombre, yo creo que desafortunadamente sí tuvieron demasiado protagonismo, sobre todo Michael Masi en la temporada 2021. Creo que la Fórmula 1 pues de alguna forma ha querido tratar de convertirse más en entretenimiento, ¿no? Llevó muchos años como dar el giro desde que entró Liberty Media para pues que realmente se tuviese una conciencia de que pues la Fórmula 1 es entretenimiento, ¿no? Que no solamente es un deporte ahí de puristas, sino que es entretenimiento, ¿no? Y en parte pues por eso todo esto de Drive to Survive y la popularidad que está ganando la Fórmula 1 en todo el mundo, ¿no? Pero creo que pues en eso de convertirlo en algo más entretenido, pues me parece que a Michael Masi lo colocaran en una posición muy difícil. Eh, no sé, probablemente otra persona, si no fuera Michael Masi, se habría visto en una situación igualmente complicada porque pues era como que te ponían en la picota pública, ¿no? Estabas siendo presionado por los equipos en directo y esto todo el mundo lo está oyendo y tú no ves en el fútbol que al árbitro se le escuche todo lo que le dice a los jugadores o lo que dialogan con los directores técnicos. A veces escuchas algo de lo que gritan los directores técnicos, pero no escuchas todo ni te lo ponen en palabras como ocurre con las radiocomunicaciones en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, creo que pues eso estuvo bien para el entretenimiento, pero
esto pues fue como quemar un fusible y el fusible era Michael Masi, ¿no? Desafortunadamente él tampoco actuó de la manera correcta que debía haberlo hecho con la aplicación del reglamento al pie de la letra y esto pues llevó a esa controversia en la carrera final que para la gente que está muy metida en el ambiente pues sí fue hasta cierto punto lamentable que acabara al final pues el campeonato, lo reñido, lo entretenido que fue con esa mancha un poco, pero pues para el público general que no está tan metido como nosotros, fue un final muy bueno y que llamó mucho la atención y del cual pues todo el mundo estuvo hablando como no ocurría en muchísimos años en la Fórmula 1, ¿no? Entonces pues yo lo veo desde ambos puntos de vista, ya pues Michael Masi es historia, ya no está en el deporte, y pues ahora están otras dos personas que lo que están buscando también es tener un perfil más bajo. La FIA también pues junto a la Fórmula 1 han decidido blindarlos más y que no sean tan protagónicos ni que todo el mundo sepa su nombre como Michael. Hablaban de Michael Masi, pero ¿cómo es que saben todo esto ahora de Fórmula 1? Y Michael Masi lo conocía todo el mundo, era súper popular y pues no sé, hay árbitros de fútbol que se han hecho famosos más por lo duros que son, pero no porque estuvieran todo el mundo conociendo lo que les decía a los jugadores o cómo actuaban con los directores técnicos ni nada de esto, ¿no? Entonces, sí, muy difícil lo que le pusieron a hacer a Michael Masi. Crearon un personaje que tristemente pues tenía los días contados. Y hablamos algo acerca de las carreras sprint hace unos instantes, y esto me trajo a la memoria el tener que hacerte esta forzosa pregunta. Para que el espectáculo siga presentándose, ¿más carreras sprint para la Fórmula 1 o parrilla invertida? ¿Tú qué opinas? Ninguna de las dos. Creo que las carreras sprint como están bien. Y las parrillas invertidas creo que son para otras categorías, pero no para la Fórmula 1. Si llegamos a eso es que todo lo que se han gastado en desarrollar el reglamento actual, pues no ha servido para nada. Lo decía ni lo tomas en cuenta. No, yo creo que lo han visto, ¿no? Las carreras de parrilla invertida se han dado naturales en la Fórmula 1 cuando ha tenido lugar una sesión de calificación en la que la pista ha cambiado su condición y algunos lograron hacer la vuelta que era y algunos de los principales protagonistas no y tuvieron que salir desde atrás, ¿no? O, por ejemplo, lo que pasó en Interlagos el año pasado cuando descalificaron a Hamilton y le tocó remontar desde atrás. Eso pues puede ser una especie de carrera con parrilla invertida, pero pues es algo, es una forma de generar más dinámica, pero es artificial, ¿no? Yo diría que es casi tan artificial como el DRS, que alguna gente lo critica todavía, pero que desafortunadamente sigue siendo necesario en la Fórmula 1 actual. Pegar ya. Descansar a Diego Mejía. Sí, Tomás, inclusive mecánicos, todos los que están encargados de logística, administrativos, iban a sufrir más este año, e inclusive iba a haber problemas pues ya muy fuertes, muy severos en cuanto a cuestiones de burn-off de laboral, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Y en el punto 2, pues también, si nos puedes comentar cuál es tu punto de vista, si de continuar sumando puntos Sergio Checo Pérez se ha tomado en cuenta por Red Bull como el piloto número 1 por encima de Max Verstappen. Pues a ver, yo creo que está claro que el calendario está llegando ya pues a un límite prácticamente, el límite por lo que es la constitución de la Fórmula 1, si lo podemos llamar así, que es el Acuerdo de la Concordia, es 24 carreras y es seguramente a lo que aspirarán llegar el próximo año. Ya se habla de Sudáfrica como el siguiente destino al que llegará la Fórmula 1, pero pues esto significaría de alguna manera también deshacerse de carreras que
están en el calendario actual y probablemente serán carreras europeas, ¿no? Porque la Fórmula 1 pues quiere llegar a esos nuevos mercados, está apostando muy duro por los Estados Unidos, que pues es apenas lógico que el mercado potencial más grande para cualquier empresa, para cualquier torneo mundial, pues sea ese, ¿no? Y de los Estados Unidos son tan grandes que dan para tener 4 carreras y hasta más, ¿no? De la misma categoría. Entonces, va a ser difícil, ¿no? Va a ser muy complicado. El calendario no creo que vaya a reducirse de aquí en adelante, sino que va a continuar a esos niveles y pues la Fórmula 1 tendrá que ver cómo tal vez lo gestiona. También pues ellos están, pienso yo, este año ante un reto logístico muy importante. No sé si vieron lo que pasó en MotoGP en Argentina, que hubo una demora con el cargo y tuvieron que modificar toda la programación. Bueno, la Fórmula 1 no es inmune a eso, le puede llegar a pasar y claro, cuando haces el calendario tan denso como está en la actualidad, solo basta con que el clima se dañe mucho en alguna zona donde tienes un vuelo ahí cerca y se te puede estropear todo. El año pasado incluso hubo un par de sustos con la carga que iba de México luego hacia Brasil y algunos equipos tuvieron problemas y no tuvieron todo sino hasta el jueves, que ya era muy tarde, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que veremos si logra sortear sin inconvenientes la Fórmula 1 este año, porque eso también dará las pautas para ver si el calendario a este nivel es sostenible, ¿no? Porque, claro, entre más carreras, más ingresos hay para la Fórmula 1, más dinero queda para todos los equipos y todavía pues de alguna forma se está reponiendo la máxima categoría de esos 2 años difíciles por la pandemia, ¿no? En los cuales tuvieron que pues aceptar no tener ciertos ingresos que obviamente dejaron pues ciertas cuentas en rojo, ¿no? Entonces es un balance que tendrán que encontrar y pues a ver qué pasa, pero claro, cuando ya ves que llegan a plantearse la posibilidad. O sea, si está el límite en 24 es porque quieren llegar a 24, ¿no? Entonces, no dudo que llegarán allí, salvo que algo este año les demuestre que hay que esperar para llegar a esa cifra, pero pues poco a poco se irán, no sé, rotando seguramente el personal o simplemente pues irá cambiando el personal y la gente que pues ya lleva muchos años y cree que esto es inhumano pues será reemplazada por gente más joven que está dispuesta a asumir todas esas horas de trabajo porque tiene las ganas, quiere aprender y como en todo, ¿no? Yo creo que eso pasa pues en todos los ámbitos de, de, de las empresas, ¿no? Pero pues veremos, sí, porque es un balance muy fino que veremos si logran encontrarlo este año, ¿no? Y en torno a Checo, pues yo creo que, o sea, Checo viene haciendo una temporada increíble. Creo que pues lo que ha hecho hasta ahora, sobre todo en clasificación, pues demuestra, o sea, obvio que está claro que Verstappen no está tan fino como en el pasado 2021 en los sábados en clasificación, pero igual, Checo está a un nivel que esa pole que consiguió en Jeddah es de esas poles que uno dice chapó, porque era una pista en la que había que manejar, había que tomar riesgos y él estuvo dispuesto a asumirlos. También pues habla de cómo tiene la confianza con este coche que no lo tenía con el del año anterior, ¿no? Porque pues ha sido un borrón y cuenta nueva en las reglas que ha permitido que este coche tal vez se adapte un poco más a su estilo de manejo y le permita pues sentirse con la confianza suficiente para empujarlo a esos límites, ¿no? Si él va a ser el líder o no de Red Bull, yo creo que tendrán que pasar muchas cosas para que eso ocurra y creo que eso va más allá de que Checo tenga más puntos que Verstappen, ¿no? Porque pues es inevitable. Max Verstappen lleva el número 1 en su coche, es el campeón del mundo, es el piloto por el cual Red Bull ha apostado durante muchos años y los esfuerzos, pienso yo, se centran en él. Obvio que a esta altura de la temporada pues el equipo no se puede plantear exactamente colocar todos los huevos en la misma canasta porque es muy temprano, ¿no? Y si llegan a seguir teniendo más fallas con Verstappen, pues obvio, no pueden dejar de ganar los puntos con Checo porque al final si él se llegase a convertir en su punta de lanza por el título de pilotos, pues tendrán que apoyarlo con todo, ¿no? Y pues ya vimos que Checo hizo su rol el año pasado en algunas carreras con más éxito que en otras, pero conforme avanzó la temporada cada vez se convirtió más en lo que Red Bull estaba necesitando y en el inicio de esta temporada ha dado un paso incluso más
en la dirección de lo que Red Bull quisiera de ese compañero de equipo de Max Verstappen, a tal punto que lo está superando en clasificación, algo que no ocurría pues hace muchísimos años, ¿no? Entonces veremos cómo se da la dinámica. Creo que pues habrá que darle algunas carreras más a esto y ver cómo nos encontramos en 4 o 5 carreras, como para poder plantearnos de nuevo la pregunta de si Red Bull realmente tendría que contemplar eh, darle más prioridad a Checo que a Verstappen, pero creo que, como dicen por default, el piloto ahí número uno es Max Verstappen, y pues mientras Checo siga haciendo su trabajo, pues veremos, ¿no? Creo que Checo no se cansa de sorprendernos, ¿no? Eh, ya pues a pesar de que no es un piloto muy joven, porque pues no tiene la edad ni de Leclerc, ni de Sainz, ni de Verstappen, nos ha demostrado que a pesar de eso, con su experiencia ha sido capaz de convertirse en un mejor piloto, ¿no? Y con las herramientas, con la oportunidad correcta, puede demostrar que está a un nivel superior del que mucha gente creía, ¿no? Y pues eso probablemente siga pasando, ¿no? Que Checo nos sorprenda y que no nos sorprenda solamente a quienes seguimos su carrera, sino a toda la Fórmula 1, ¿no? Porque creo que la pole que hizo en Jeddah, yo creo que dejó a todo el mundo muy sorprendido y gratamente sorprendido, diría. Yo creo que sí. Y bueno, Gracias. Diego, algo más que desees agregar, seguimiento en redes sociales y bueno, algunos proyectos a futuro o no sé, lo que se venga para Diego Mejía. Sí, pues nada, invitarlos en México, sobre todo. Iniciamos la semana pasada un nuevo espacio de Fórmula 1 que se llama Parque Cerrado. Algunos de ustedes pues habrán visto que en YouTube yo el año pasado y antepasado, cuando no estaba en televisión, estaba haciendo mis análisis un poco después de las carreras, en ese blog de Parc Fermé, que es pues el Parque Cerrado, pero en francés, que es como pues, se denomina en el reglamento y en la Fórmula 1. Entonces, ese parque cerrado ahora es un programa que se va a emitir todos los sábados después de la calificación, o en este caso después de la carrera sprint en Imola, y es pues un espacio de análisis, viendo lo que ha pasado en el fin de semana y obviamente de cara a cada gran premio de esta temporada, ¿no? Ya hicimos el primero después de la carrera de Australia. Habíamos hecho el programa cero justo con la pole de Checo en Jeddah, pero no estábamos listos para salir al aire desafortunadamente en ese fin de semana, y tuvimos que esperar hasta el fin de semana pasado, pero ya estaremos de aquí en adelante. Es un programa que en principio sale cada sábado de Gran Premio a las 3 de la tarde, hora de México, por Fox Sports Premium. Y pues nada, aparte de eso, invitarlos obviamente a que nos acompañen en las transmisiones. También pues en mi canal de YouTube, ahí estoy los domingos con mi análisis, respondiendo sobre todo las preguntas de la gente que quiere saber cosas después del Gran Premio el domingo. También en Fórmula Latina, que estamos con Giselle, con Juan, con Cristian, los martes después de cada Gran Premio a las 10 de la mañana hora de México.
de nuestro programa de nuestro programa recta final. Ustedes sabrán, lunes y viernes de de nuestro programa de nuestro programa